¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Esto es Status Quo, su red social sobre educación política. Recuerden que existe dentro pues, de esta red social una categoría, una clasificación que se llama ¿Cuál es el mejor gobierno del mundo? Les recuerdo que los gobiernos existen para lograr que la ciudadanía alcance los mejores estándares de vida. Por eso nosotros queremos hacer esta clasificación para ver qué países están funcionando y qué países no están funcionando. Analizamos por país cómo está organizado políticamente, cuáles son las características socioeconómicas del país, cuáles son las principales actividades económicas y sobre todo entonces cómo los organismos internacionales miden los resultados. Vamos a arrancar entonces con Guatemala. Saludos a todos nuestros hermanos guatemaltecos. El gobierno guatemalteco, pues, es de carácter unitario, es decir, todas las leyes que se dictan en la capital de la República de Guatemala, que es la ciudad de Guatemala, pues aplican por igual a cualquier región del país, por lo tanto es de carácter unitario. La Asamblea Legislativa es de carácter unicameral. Ellos eligen un presidente de forma directa cada 4 años y el sistema judicial, entiéndase, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los sistemas de fiscales, es decir, los procuradores que hacen las investigaciones de los delitos, pues todos ellos son nombrados por el órgano legislativo, incluyendo al Contralor de la República, que es el encargado de fiscalizar cómo se utilizan los recursos del Estado. Así que así más o menos está organizado el gobierno de Guatemala. Vamos con las principales actividades económicas. Guatemala es un país muy interesante. Hay un producto muy especial que se llama cardamomo, que es una especie muy exótica, ha sido muy valorado a lo largo de la historia, pues resulta que Guatemala es el primer productor de cardamomo a nivel mundial. Guatemala es el productor número 5 a nivel de azúcar y es el número 7 a nivel de café. También produce banano en menor cantidad, pero es muy interesante porque en estos tres productos, cardamomo, lugar número 1, azúcar, lugar número 5 y café, lugar número 7, significa entonces que Guatemala tiene pues un sistema de exportación de productos agrícolas muy importante. La segunda actividad económica importante de Guatemala es la parte industrial, es decir, siempre se ha reconocido que el desarrollo industrial de Guatemala es alto a nivel de Centroamérica, pues producen alimentos, también producen ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, inclusive farmacéuticas, y en un tiempo anterior hacían pues el tema editorial, es decir, cuando la prensa gráfica, los libros, pues eran mucho más importantes, pues estamos en la era digital que todo lo está transformando, pues Guatemala también era uno de los países de la región con mejores o más altos estándares en lo que tiene que ver con editoriales y productos textiles. Bien, Guatemala también tiene un turismo muy desarrollado, también produce petróleo, pero en este caso, el caso de Guatemala, produce crudo pesado que sirve entonces para la producción del asfalto. Que ver con minería, produce níquel, oro, plata, cobre y jade. Bien, interesante, porque con estas actividades económicas de Guatemala uno diría, wow, deben ir muy bien. Pero en lo que tiene que ver con las características socioeconómicas del país, esta data es muy importante para entender los resultados posteriores. Solo el 2% de los guatemaltecos controla el 60% de las tierras útiles, cultivables del país. Y la población indígena de Guatemala está relegada a áreas montañosas en donde son pues tierras totalmente infértiles. Por lo tanto, Guatemala tiene un altísimo porcentaje de extrema pobreza, 16%. El 56% de los guatemaltecos son pobres, así que esto suma la cifra de 72%, es muy alto. Solamente un 26% de los guatemaltecos son clase media y solamente el 2% de la población en Guatemala es considerada clase media alta y clase rica. El tema de la desnutrición, pues también es muy preocupante. El 62% de los niños en Guatemala presentan graves casos de desnutrición. Así que con estas características socioeconómicas de Guatemala, pues ¿cuáles son los resultados? Precisamente vamos a ver las variables. El PNUD,
Cuando habla de desarrollo humano que tiene que ver, pues tanto las variables macroeconómicas, microeconómicas, pero sobre todo lo cruzan con temas de educación y salud, pues Guatemala está en la posición número 137 de 193 países. Nosotros dentro de nuestra clasificación, de todos los renglones, le damos 20 puntos por renglón. Aquí Guatemala solamente tiene 7 de 20. Desarrollo sostenible, que tiene que ver con también números macroeconómicos y microeconómicos, pero sobre todo cómo se cuida el medio ambiente, cómo se protegen los recursos naturales, pues Guatemala ocupa la posición 126 de 167 de acuerdo a el Banco Mundial. Y lo que tiene que ver con la red vial, que como hemos dicho siempre es la carta de presentación de todos los países, pues Guatemala está en una posición muy complicada. La posición 133 de 141 países. ¡Wow! Para una puntuación de 7 de 20, es decir, bastante bajo todo lo que hemos visto hasta ahora en los resultados de Guatemala. Percepción de corrupción, que lo mide Transparencia Internacional, Guatemala ocupa la posición 154 de 180. Esto tiene que ver con el sistema judicial y con pues la idea de que se cumple, no hay impunidad, se cumple con las penas, pues hay sanción a los delitos, pues la percepción de corrupción dentro de Guatemala es bastante alta, es decir, es un sistema que no es bien visto y esto pues influye mucho en los estándares internacionales porque cuando hay un problema de justicia, de administración de justicia, esto ahuyenta la inversión privada. El índice global de la democracia, que lo mide IDEA, pues ubica a Guatemala en la posición 198, es decir, también muy atrás. Inclusive coloca a Guatemala como uno de los países con riesgo de autoritarismo. De los 100 puntos posibles, Guatemala solamente obtiene 37 puntos. Es decir, pues hay mucho por trabajar en este país. Acuérdense, esto es Status Quo, su red social sobre educación política. Este segmento es ¿cuál es el mejor gobierno del mundo? En una próxima entrega vamos a estar analizando cómo lo está haciendo el actual gobierno de Guatemala. Saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.